buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy hay noticias muy importantes en la diplomacia mundial, especialmente en España. Vemos que hay una situación muy caótica porque el Partido Popular, que ganó las elecciones, no tiene la mayoría necesaria parlamentaria para formar gobierno. Y hay una crisis institucional, además el voto definitivo de los secesionistas, particularmente el grupo de Barcelona, no quieren la alianza con el PPP. El Partido Popular tiene mayoría de votos y sin embargo pareciera que el presidente de España, Sánchez, podría ser de nuevamente el presidente. Sí, bueno, tiene un chance, ¿no? Digamos, pero está de alguna manera, uno podría decir inclusive atado definitivamente, o algunos podrían decir inclusive chantajeado por justamente la organización separatista, independentista, Junts de Cataluña, que lidera el señor Puigdemont, ¿no? Ahora, Oscar Analtura es profesor de Derecho Constitucional. La Constitución española pues habla de la unidad del Estado español. Pareciera de llegar a pactarse en un referéndum de libertad para que ellos escojan la independencia como monarquía o república, pareciera atentar contra la propia Constitución española. Sí, porque, digamos, Puigdemont y Junts de Cataluña, este partido separatista, está exigiendo básicamente una condición, que es la amnistía de todos aquellos que participaron en el inconstitucional referéndum para justamente separar a Cataluña de España. Entonces sería muy grave, digamos, que esto procediera. Es más, están pidiendo que antes de dar los votos para que pueda Sánchez repetir, digamos, se haga esa amnistía. Y luego ellos también, digamos, abogan por un nuevo referéndum para separar a Cataluña de toda España. Entonces, digamos, son cosas que van contra la Constitución y sería una aberración tremenda que unos personajes pues, que atentaron contra la Constitución reciban esa amnistía. Pero es que si no, digamos, vamos a tener y va a tener que repetirse la elección en España, porque ¿qué es lo que dice la Constitución española? Dice que, digamos, se forma gobierno en primer lugar con la fuerza mayoritaria, con una mayoría absoluta. Si esa mayoría absoluta no procede, previa, digamos, facultad del rey, o sea, el rey faculta a alguien para formar gobierno. Entonces va a la mayoría absoluta. Si no tiene la mayoría absoluta, 2 días después, 48 horas después, hay otra, digamos... Consulta, ¿no? Sí, otra consulta de investidura en las Cortes, lo llaman ellos, en el Congreso de los Diputados lo llamaríamos nosotros, donde tiene que haber una mayoría simple. Pero ni siquiera, digamos, el PP, que es el ganador con Núñez Feijóo, consigue con la alianza con Vox esa mayoría simple. O sea, necesitarían también de los catalanes, necesitarían alrededor de 7 votos más. Entonces no los tienen simplemente. Ahora, la democracia española es sólida desde el 78, con la nueva Constitución entró al Estado social y de Derecho, buenas relaciones con la Unión Europea, presiden la Unión Europea, saldrán de ese problema seguramente dentro de la Constitución y dentro de las leyes, ¿no? Sí, Dios mediante, de alguna manera, aunque sea repitiendo las elecciones, habrá una posibilidad de que se forme gobierno. ¿Cuál es el problema que yo siento hay en este momento en ese país, en España? Que el país está dividido, digamos, está polarizado entre la izquierda y la derecha y está muy polarizado. Entonces son fuerzas, digamos, a pesar de que el PP obtuvo la mayoría, no obtiene una mayoría absoluta suficiente, ni siquiera una mayoría simple suficiente para la investidura, ni siquiera haciendo alianzas. Entonces esa división, digamos, o polarización entre izquierdas y derechas, ¿qué es lo que trae finalmente? Trae que los separatistas tengan la última palabra y eso es tremendamente grave porque son independentistas que quieren simplemente los vascos, pues el Partido Nacionalista Vasco, los catalanes, igual los gallegos, etcétera, partir a España, ¿no? en 1000 pedazos. Por cierto, hablando de España, también es noticia la sanción definitiva de Rubiales. todo lo que pasó con el fútbol español, que trajo el triunfo de las mujeres en España, pero se empañó con el famoso beso forzado de Rubiales, ¿no? Sí, España ganó el Campeonato Mundial Femenino de Fútbol y luego en la ceremonia de premiación
digamos, Rubiales le dio un beso en la boca a una de las futbolistas, Hermoso, de apellido Hermoso, y eso ha traído un escándalo tremendo. Rubiales manejó eso tremendamente mal, digamos, en vez de excusarse en esa rueda de prensa que dio, digamos, que tenía mucho alcance, en vez de abandonar el cargo de una vez, porque evidentemente que se sobrepasó, se quiso mantener, digamos, en el poder como presidente de la Federación de Fútbol Español y como vicepresidente de la UEFA, o sea, del fútbol europeo, y evidentemente el mundo se le vino encima. Él alegó que ese beso había sido un beso consentido, o sea, un beso que ella le había permitido porque fue un beso en la boca. Además, él se había tocado los genitales, digamos, al lado de la reina en varias expresiones poco deportivas, ¿no? En la celebración, exactamente. De eso sí se había, digamos, en esa rueda de prensa famosa, sí se había disculpado, y todo esto terminó generando que Hermoso, que era la afectada, fuera a la fiscalía y lo denunciara por agresión sexual, y la fiscalía terminó, bueno, la FIFA terminó destituyéndolo por 90 días y la fiscalía terminó acusándolo penalmente por agresión sexual, lo que puede llevar una pena de 4 años, ¿no? Por cierto, Hermoso dio a México y se incorpora a su fútbol, estaba jugando en uno de los grandes equipos de México, sí. Pero fue una lección para el mundo y una defensa de los derechos de la mujer, sobre todo en España, que Europa ya está mucho más avanzada en ese aspecto. Sí, las mujeres, digamos, que juegan fútbol en España, digamos, el salario mínimo ahí son 16.000 euros, cuando el salario mínimo en el fútbol masculino es de alrededor de 200.000 euros, o sea que hay una brecha gigantesca entre lo que ganan los hombres y lo que ganan las mujeres. Se aprovecharon para abrir un debate sobre los derechos de la mujer, ¿no? Claro, entonces las mujeres exigen una cantidad de reivindicaciones, por lo menos llevar ese sueldo a 20.000 euros anuales y una cantidad de condiciones. Otra de las cosas que pasó es que la mano derecha de Rubiales era el director del equipo de fútbol femenino, digamos, fue también destituido, y por primera vez en la historia una mujer, digamos, se ocupa de la dirección del fútbol directamente en España, ¿no? Muchos dicen que comparan el fútbol con la política, que debería ser como el fútbol, donde hay sanciones, jueces que son neutrales, donde el perdedor felicita al ganador, donde hay disciplina, y en esta medida inclusive la justicia puede proceder. Claro, y la justicia tiene que proceder y todo el peso de la ley tiene que evidentemente manifestarse ahí para castigar lo que ha sido un error gravísimo y un manejo pésimo mediático de la situación. O sea, pareciera que no hubo ahí un equipo de gerencia de crisis, ¿no? De comunicación para salvar a Rubiales de lo que ha hecho. Y evidentemente él habla de una persecución, digamos, contra su familia, contra él, porque por las redes lo han destrozado, ¿no? Bueno, y más allá del deporte, la política, en Chile hay una manifestación de unidad a los 50 años de la dictadura de Pinochet, el golpe de Estado tan sangriento, el suicidio del presidente Allende. ¿Cómo ves el tema chileno? Bueno, hoy hubo manifestaciones, hubo protestas, hubo además, digamos, alguna violencia importante en esa protesta, o sea, hubo disturbios. Yo siento que hay una condena general en Chile al golpe de Estado, porque el golpe de Estado violó profundamente los derechos humanos. Los desaparecidos llegaron a más de 1.000, ahí está el Museo de la Memoria. Hoy en el país de España, por cierto, están, digamos, todos los expresidentes, claro, menos Patricio Aylwin, que es difunto, exacto, pero todos los demás hablando de lo que significó ese golpe de Estado para Chile y todos condenando la violación horrible que hubo en materia de derechos humanos. O sea, gente de izquierda como Ricardo Lagos y gente de derecha como Eduardo Frei o como el propio Piñera, ¿no? Claro, y Piñera, digamos, que es una referencia porque gobernó en 2 oportunidades, sí decía, bueno, el problema es que la economía
digamos, con Allende sin justificarlo, porque luego dice que eso es injustificable desde cualquier punto de vista, que la economía, digamos, se había ido al garete, o sea, la inflación, el valor de la moneda, o sea, el país estaba en un rumbo, digamos, con las políticas marxistas, económicas, totalmente acabado, pues. Y entonces, claro, eso justificó, digamos, en ese momento que un militar se alzara de esa manera, o un militar como Pinochet. El problema es que, y el suicidio de Allende, el problema evidentemente fue lo que trajo después, ¿no? Que es el problema con los golpes de Estado, que después de un golpe de Estado hay muchísima sangre que corre, muchísimos detenidos, muchísimos presos, muchísimas No, violaciones. y que ofrecen hacer elecciones y se quedan en el poder, lo que está pasando Exacto, en Níger, exacto, en África, exacto. o también en Gabón, sus golpes militares Sí, prometiendo elecciones sí. inmediatamente y se van eternizando en el poder. Bueno, eso fue lo que hizo Pinochet. Pinochet cuando llegó señaló, una vez que estabilicemos Chile, habrá elecciones. Y hubo elecciones 17 años después. Y porque evidentemente el pueblo se manifestó contundentemente para derrotarlo, porque si no es así, y entonces la Fuerza Armada, y esa es la importancia del voto, embajador, la Fuerza Armada entonces cambió y no respaldó a Pinochet, que quería desconocer ese plebiscito, ¿no? Esa elección. Sí, gracias a Oscar Arnal por este diálogo que siempre mantenemos semanalmente sobre el tema internacional. Vamos a pasar con otras entrevistas siempre en el campo del derecho y las relaciones internacionales. Bienvenido la próxima vez, la semana que viene. ¿Cómo no? Vamos al corte.